Primer bloque de día 8 para hablar con el economista Jorge Ingaramo. Muchísimas gracias por haber venido, Jorge. Gracias por invitarme. Bueno, nos hacíamos un poquito en la presentación. Mucho se va a hablar y mucho se va a utilizar en campaña. Dos temas puntuales que ya lo vamos a charlar. Ganancias y este canje de la deuda, este canje para los bonistas que ha alargado Cristina en el día de ayer. Empecemos por lo más prontito, que es lo de Cristina. Analíceme un poquito el discurso. Bueno, es inevitable reabrir el canje porque la Argentina tuvo una estrategia equivocada en materia judicial y lamentablemente tuvimos un fallo de Griesa muy negativo que después fue confirmado prácticamente en plenitud por la Cámara de Apelaciones. Queda la instancia de la posible participación de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero la Argentina al hacer la reapertura del canje yo creo que, digamos, elimina esa posibilidad, o sea que prácticamente ahora vamos a tener el canje reabierto. Teóricamente hay que, por supuesto, votar la ley en el Congreso, volver a abrir la ley Cerrojo. Sí. Pero yo creo que no había mucha alternativa y el discurso de Cristina lo veo mesurado. No debió haber sido así en otra época cuando cometió los errores que cometió, que mandó decirle a Griesa que no pensaba pagarle. Entonces cuando uno se equivoca de esa manera, lo que tiene que hacer es enmendar el error. Anoche la presidenta lo enmendó con un discurso razonable, sin clac, sin público, sin nada, y bueno, dijo la verdad. O sea, hay que reabrir el canje y se va a tratar de que sea jurisdicción argentina, o sea, para evitar el famoso default técnico, en el caso de que haya inconvenientes con el pago de los 1.330 millones que ya prácticamente quedaría como sentencia firme, o aparentemente sería firme. Además de eso hay que pagar ahora a los que adhieran a este canje con sede en Argentina y con pagos teóricamente en la caja de valores. Ingaramo, es decir que ha sido lo correcto, más allá de que llegue tarde, si se quiere, para muchas voces que venían pidiendo eso. Es lo que había que hacer ante un fallo tan adverso y ante una estrategia tan equivocada, o sea, reconocer el error y volver a abrir el canje, que era lo que se pedía. Con eso el error en cuanto a esa contradicción de haber dicho que no se pagaba más, que no se reabría más. Claro. Los trascendidos eran que Lorenzino le había ido a decir a la presidenta en su momento: mire, presidenta, tenemos que reabrir el canje porque nos han dicho de Nueva York que nos van a romper la cabeza. Y la presidenta lo mandó a decir, lo sacó vendiendo almanaques. Él fue y dijo que no pensábamos pagar, y por supuesto que escribieron en el fallo que la Argentina era un pagador, era un deudor, no me acuerdo cuál es el término que usan, pero que un fallo, digamos, de esos que para darlo vuelta después lo hizo de tal forma Griesa que el que viniera después no lo podía dar vuelta de ninguna manera, por salvo quedando muy mal con Griesa. Ahora, suponiendo que finalmente se reabre, como todo parece indicar que así va a ser, porque la oposición ya ha adelantado que va a acompañar, como ocurrió con los dos canjes anteriores, ¿se cierra definitivamente la posibilidad de que haya una cuestión de un default importante para la Argentina? Me refiero, por más que sea un 7% lo que queda, no hay margen para que, aunque sea un pequeño porcentaje, quiera cobrar el 100% y eso contagia a los que ya han ingresado. Los que ya ingresaron al canje no pueden hacer absolutamente nada, salvo aceptar estos nuevos títulos, que en lugar de ser pagados en un banco de Nueva York y correr el riesgo del default técnico, pero embargo, se pagan en la Comisión Nacional de Valores, en la Comisión de Valores. Y los demás tendrán que adecuarse a las circunstancias. O sea, hubo dos canjes, solamente 7% quedó afuera, y de esos los que litigaron ya tienen su sentencia, de primera y de segunda instancia, así que no hay mucho más que bromar. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar con esto? No hay mucho lugar para que se siga insistiendo al respecto. Creo que hay que se va cerrando. Tienen que decidir si van a insistir con litigios que pueden llegar a terminar. Además, una vez que la Argentina reabrió el canje e hizo lo que el juez Griesa le dijo al comienzo que había que hacer, obtener después una sentencia cuando ya se hizo lo que el juez Griesa quería, es prácticamente, jurídicamente es bastante complejo, ¿no? Yo no soy abogado, pero me imagino que debe ser muy complicado, después de un tercer canje abierto por sugerencia del juez Griesa con dos sentencias, pedir otro canje más o que le paguen el 100%, es una cosa que no tiene mucho sentido. Ahora, cuando la presidenta, yo ayer le escuchaba decir que se va a pagar en caja de valores de Argentina. Sí. ¿En moneda o en dólares? En dólares, por supuesto. Sí, como eran los canjes, como fueron los canjes anteriores. La Argentina honró perfectamente los títulos. Es que la Argentina, en eso, a la Argentina hay que sacarle el sombrero. Tuvo una conducta respecto
a los bonistas Sí, digamos, que participaron de los canjes anteriores, de pagarle permanentemente, de cumplir permanentemente. Se hizo cualquier sacrificio interno acá para pagar los Bodén, siempre hubo una conducta, salvo este problema que yo creo que es más bien ideológico, porque suena que, digamos, cuando la presidenta dijo no pensamos pagar a los fondos buitres, bueno, o sea, que habló para la popular, pero no se dio cuenta que el juicio lo iba a perder de cualquier manera. Pero me refiero, a ver, dos preguntas, una casi entre casa y la otra a lo mejor un poquito más técnica. Digo, si bien Argentina pagó de manera regular, y como dijo la presidenta, serialmente, también es cierto que manipuló un poco sus números para no pagar lo que debía pagar a la hora de, por ejemplo, el tema de la inflación. Ese es otro juicio. Por ejemplo. Ese es otro juicio. Eso es otra cosa, por eso es otra discusión. Además, acá no hay cláusula PBI. O sea, acá lo que se reabre el canje en las mismas condiciones que el anterior. Estará en manos de los bonistas aceptar cuáles son los bonos por los cuales optan. Pero la pregunta es que conocer la ley para saber exactamente cómo va a ser el asunto. Pero ¿no? la pregunta un poco de entre casa era ¿cómo le van a pagar en dólares a alguien si de Argentina no se pueden sacar dólares? Y la mayoría de los bonistas son extranjeros. No, del argentino se puede sacar dólares comerciales para giro de utilidades. Además se puede sacar, poquito, pero se puede sacar. Sí. Y para las importaciones se saca lo que Moreno permite y el Banco Central admite. O sea, ¿cómo que no se puede sacar? Aparte, los vencimientos que el Banco Central va a pagar ahora en el mes de septiembre, en nombre de, mejor dicho, el Banco Central le va a dar la plata al Tesoro para que el Tesoro le pague a los ahorristas ahora en septiembre, son dólares, salen de las reservas. Claro, lo único que además hay una ley del Congreso de la Nación del año pasado que dice que la deuda hay que pagarla con bonos, con dólares de las reservas del Banco Central. Está en la ley de presupuesto. Lo único que cambia es que no se gira para evitar el embargo, pero claro, el dinero sale del mismo lugar como ha venido saliendo todo este tiempo. Exactamente. Ingáramo, lo quiero llevar ahora un poquito a la otra cuestión de cara a las elecciones y a las pasos que ya pasaron, valga la redundancia. ¿Cuánto hay? Se ha hablado mucho, hemos estado analizando a nivel político, etcétera, todos los resultados y lo que se viene, pero habitualmente, y uno lo sabe por sentido común, la gente vota con el bolsillo en muchos casos, no sé si todos. El famoso tema de la inflación está instalado, el tema ganancias. ¿Usted cree que ha sido determinante? ¿Cuáles son los 2 o 3 temas económicos determinantes que Yo no sé si ha sido determinante de que pierda prácticamente la mitad de los votos que había tenido en el 2011, pero tuvo que ver la inflación, tiene que ver en algunas economías regionales la situación de atraso cambiario. En Neuquén seguramente tuvo que ver lo de Chevron, en Jujuy tuvo que ver lo de Milagro Sala. O sea, hay muchas cosas que son entre políticas y económicas mezcladas que algo tendrán que ver con el resultado electoral. Creo que el humor social era de la necesidad de un cambio de estilo. Hubo 3 cacerolazos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es claramente evidente de que la Argentina necesita un tipo de cambio real más alto. Y hay muchos sectores exportadores que la están pasando mal. Si uno mira los sectores industriales, sacando la automotriz, prácticamente los otros están bastante mal. Exportadores me refiero, ¿no? Así que evidentemente hay un conjunto de causas económicas. Por supuesto, no combatir la inflación. Porque el problema de los anticipos de ganancias no es el problema del anticipo de ganancias. Eso se arregla con una ley que instala una cláusula gatillo. El problema se arregla que el gobierno miente con la cifra de la inflación, porque no tiene un programa antiinflacionario. Y que la presidenta en privado reconoce que la inflación no es más que el 20. Pero ¿cómo? No era 9. Ahora no es más que el 20. O sea, esas cosas me parece que son las que minan. Bueno, la presidenta tiene un estilo muy particular, hizo política para el voto de la tropa propia, digamos, y por supuesto el resto de la sociedad le dijo, así no nos gusta. Y no nos gusta por esto, por múltiples razones, entre otras el problema del deterioro del precio inflacionario, el deterioro del tipo de cambio en algunas economías regionales. A nadie le gustó el acuerdo con Chevron, y obviamente está el problema de los anticipos de ganancia también subyacente, pero ese es un segmento serán 1.300.000 trabajadores, no es mucho más que eso, o sea, no se pierden 6 millones de votos por eso. Creo que hay una conjunción de factores. Me parece que lo que habría que hacer es yo personalmente creo que es bastante difícil de revertir el resultado electoral de agosto. ¿Esa imagen con algún anuncio rimbombante eligiendo el momento político yo digo que alcanza? Una cláusula gatillo de ganancia. No va a pasar nada. ¿No? No, sacará unos votos más, unos votos menos, no pasa nada. Yo creo que el humor social
está para un cambio en estilo, en cambio en conducción. Más con la presidenta que habló por cadena nacional reconociendo que había que pagarlo y que había que ver el canje, que con la otra presidenta, la de la barricada, me parece que... Sí, fue notorio el cambio a nivel discursivo, ¿no? Sus ministros son impresentables, ya directamente tiene que esconderlos, porque hacerlos aparecer en público son piantavotos. Hay un voto antimoreno de mucha gente por el tema del dólar, sin duda. Hay una especie de sensación de nos engrupieron con los famosos CEDIN. Uno mira, por ejemplo, los índices de la construcción en junio, cuando la construcción se sentó a esperar el CEDIN, y los índices de construcción en junio cayeron, venían repuntando abril y mayo, cayeron en junio en espera del CEDIN Salvador y no pasó nada. Y todavía están ahora más o menos en el mismo nivel de mayo. O sea que hay una especie de mal humor por cosas que se hacen que no tienen ningún sentido. Un problema es el atraso cambiario, otro es la pérdida de reserva. Y la solución CEDIN parece un cuento. Entonces la gente dice, esto es un cuento. Me hacen creer que con los CEDIN vamos a tener una salida de construcción. El plan Procrear, ¿dónde están las casas del plan Procrear? O sea, hay muchas cosas que suenan a cuento. Entonces lamentablemente yo no creo que sea fácil de revertir un resultado electoral bastante adverso, como fue el de agosto, en octubre, porque tendría que haber un cambio de estilo claro y contundente, un giro importante en la materia. Puntuales. No, y además de personal, de gobierno, ¿no? O sea, ella tiene un desgaste. Ella ha cometido, para mi gusto, digamos, es más político que económico, pero para mi gusto no tener un ministro de Economía es un problema muy grave para ella, para su imagen, porque todo cae sobre ella. Ella es la que defiende la política económica, la que sale a anunciar los canjes. Eso es un trabajo del ministro de Economía. Cuando se le piden cambios profundos, fundamentalmente en el tema cambiario, la presidenta sale siempre a decir, nosotros no vamos a devaluar. ¿Es así realmente? ¿No queda otra o es este camino que estamos llevando ahora, o es una devaluación fuerte, importante? El camino es la solución Ingaramo, llamémosle así, digamos, lo que le propuse yo en una notita que escribí por ahí. $1 para cosas prescindibles, el turismo, las importaciones prescindibles, que automáticamente pase a 8,50, más o menos el valor del contado con liqui. El dólar de salida de capitales para las cosas menos importantes. ¿Quieren ese dólar? Fenómeno, ahí lo tienen, 8,50. ¿Quieren el turismo exterior? 8,50 a partir de mañana mismo. Y al comercial, que está en 5,60 y chirolas ahora, ajustarlo 3 centavos por día hasta que llegue a los 7 pesos, más o menos para la época de las elecciones. Ese creo que es el mejor camino, y por supuesto avisar al público que se va a ajustar el tipo de cambio. Quieren un dólar de 8,50 y de 7. Y no mandarlos a todos a sacar plata prestada en el banco para poder comprar el dólar futuro, ¿no? Obviamente que sería el colmo de los negocios, pero sí se puede hacer perfectamente un anuncio de ir acomodando. Porque si hoy usted recupera instantáneamente, lleva un dólar a 7, a 7.20, hoy sin un plan integral no es creíble, sería prácticamente un peligro de solución macroeconómica. Pero gradualmente se puede ir llevando a razón de 15 centavos por semana a un dólar de 7 pesos. Yo creo que las economías regionales, el campo, muchas exportaciones industriales, las ventas a Brasil está devaluando. Se ha devaluado y mucho. Prácticamente lleva 40 centavos en lo que va del año. O sea que... Bueno, el campo no ha liquidado, creo que cerca de la mitad de sus cosechas de este último año. Pero ha liquidado más que el año pasado. O sea que el campo está haciendo lo que hace siempre, que es guardar las hojas hasta abril del año que viene, que es cuando entra la otra. O sea, el campo siempre hizo lo mismo. Vende el 40-45% de la cosecha entre abril y julio y agosto, y el resto la va vendiendo a medida que necesita para el movimiento de su campaña. Además, todas las siembras del campo no han empezado todavía, así que ¿con qué va a sembrar el campo? Con las hojas que tiene guardadas. Va a vender las hojas y va a comprar semillas, y va a comprar fertilizantes y agroquímicos para poder sembrar su cosecha. Eso es lo que hizo todos los años. Y las declaraciones, hasta la última presentación de Ciara a la Cámara de Aceiteros, son que está 4,5% arriba que el año pasado. Así que el campo se está portando como un señor. Ingaramo, muchísimas gracias por Gracias por invitarme. Me quedó para preguntarle lo de los titulares y los suplentes, y si los titulares les creen a la presidenta. ¿Le creen o no? Yo no comparto ese discurso. Yo creo que hay que gobernar para todos, y los que le hacen política a la presidenta tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Y además el kirchnerismo ha sido cruel con muchos sectores económicos, lo es ahora con LAN, lo fue con Shell,
lo fue con las consultoras de los con los índices, o sea, ha sido cruel, así que ahora está tomando su propia medicina. ¿Quiere suplente o titular? El problema del gobierno, digamos, cada uno presenta lo que tiene. Y yo creo que los pesos pesados están actuando, a lo mejor no aparecen en televisión, pero están. Guillermo, muchísimas gracias por venir. Gracias por venir. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Ernesto Martínez, uno de los candidatos aquí con nosotros para seguir hablando el día 8.